Buenas tardes, mi nombre es Marbelia García, estudiante de Psicología de la UNAD del CEAC Florencia Caquetá. La actividad que se va a proponer en esta fase 3 es sobre la convivencia escolar. La convivencia escolar y sus factores, sus conceptos, toda la información relevante que se puede encontrar dentro de la investigación según los autores de las lecturas. También investigué por medio de un autor, Luis Benítez Morales. Según su teoría, hace ocurrencia a las problemáticas de la convivencia, donde hoy en día el respeto se ha perdido, los valores, los principios, sobre todo en los niños que desde muy temprana edad se han formado en los conflictos de violencia intrafamiliar. Los que no han de pronto adquirido un verdadero proceso de educación, de formación, donde sus padres le inculquen el respeto y todo lo que tenga que ver en su entorno familiar que sea de educación. También estamos haciendo una observación para realizar intervenciones con autorización de los directores, coordinadores, psicoorientadores que hay dentro de cada institución. Pues, en parte puede ser el rector también que está al frente. Para llevar a cabo lo que son las ideas, o sea, las ideas de este contexto educativo es proponer, diseñar estrategias sobre la educación, sobre su motivación, el por qué los lleva a ellos a tener esa actitud, ese comportamiento. Hay muchas causas que se generan desde el centro y el entorno familiar. Tenemos otra parte que podemos trabajar que se llama enfoques preventivos de intervención. Eso lo podemos ver desde una perspectiva, desde una visión, para poder nosotros como profesionales asumir roles sobre la orientación y acompañamiento en las comunidades psicosociales. No solamente debe ser en las instituciones, porque las instituciones son es algo fundamental para la educación, pero es una base, es como un soporte, es algo ahí que está, pero todo lo que es la educación se empieza a realizar desde la casa, que los padres inculquen la educación, los docentes hacen parte también de eso, y la comunidad, para que haya un ambiente social, para que todo sea relativo y trabajemos para el mismo objetivo. En mi propuesta de esta intervención, me gustaría que los actores principales de esta intervención o de la observación que se realiza sean los padres de familia, siendo el principal factor de desarrollar estrategias que se concienticen ya, que preparen sus hijos, que les den la mejor educación. Dentro de esa encontramos también realizar actividades. Nos podemos también diseñar un modelo de estrategias de intervención comunal, algo recreativo, acompañamiento psicosocial, psicoorientadores. Se pueden haber, por decir, que se haya una propuesta de lo que se llama Escuela de Padres y Madres, donde se capaciten los padres de familia en la prevención, promoción hacia la educación, de que reconozcan que ese es un factor primordial para sus hijos, para que se evite y se pueda disminuir tanta violencia, tantos conflictos. A raíz de eso hay bullies en los colegios, en las instituciones. Entonces lo que pretendemos los profesionales es disminuir todo eso, acabar con eso y de que se viva una armonía, un mejor ambiente, de que ya no hayan maltratos, porque también la educación viene cuando se surgen maltratos intrafamiliares en las casas, en los hogares. De esto podemos decir que se plantean muchas estrategias y sobre todo es trabajar con la educación
disminuyendo la violencia intrafamiliar y la violencia educativa, ya que los niños de cierta edad y de muy temprana edad están desarrollando capacidades, habilidades de pensar, de actuar, de dirigirse a otra persona. Son muchas las variables que trae esta metodología que se va a plantear. Y espero continuar con este proceso académico. Como profesional me estoy preparando en el aprendizaje para cada día aprender más y continuar con este curso. Bueno, muchas gracias.